¿Qué tal, amables y gentiles amigos? Muy buenas noches. Esto ya es Café de Prensa en vivo desde la muy noble y muy leal ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde el Café Montejo en la calle 59, número 584, entre 72 y 74, barrio de Santiago, centro histórico de la ciudad de Mérida, Yucatán. Servidor de ustedes, Paco Chilavadores. Ya tenemos a cuadro y en pantalla a nuestra directora general, Adriana Vargas León, para continuar y presentar a nuestra distinguida invitada de esta noche. Adri, adelante, Adri. Muy buenas noches, estimados amigos. Y bueno, pues hoy tenemos pues una entrevistada de lujo, la doctora Dulce María Sauri Riancho, diputada federal por Yucatán y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, también exgobernadora del estado de Yucatán. Muy buenas noches. Buenas noches y mucho gusto y mucho placer estar aquí. Pues gracias por acudir, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros, con el público que nos ve cada viernes en la noche en el programa Café de Prensa Nocturno. Pues la verdad, yo creo que todos los mexicanos y los yucatecos en este momento estamos muy nerviosos porque pues al llegar la 4T, la cuarta transformación, como dice el señor presidente de la República Mexicana, hemos visto muchos cambios y ahora lo que nos tiene muy nerviosos es el asunto del presupuesto. Entonces hay un debate, hay quienes dicen que hay una crisis económica, hay quienes dicen que no, que es una recesión. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que en la actualidad pues estamos viviendo en México, en Yucatán, desde el aspecto económico? La primera cuestión que hay que hacer notar, Adriana, es que no somos una isla como país, ni tampoco como Estado, sino que estamos ahora interconectados con lo que sucede en el mundo. Entonces, en relación a la situación que estamos viviendo, tenemos que distinguir, por una parte, lo que es propio de nosotros, las cosas que estamos haciendo acá, las decisiones que se están tomando en México y lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Justo antes de llegar al programa escuchaba una entrevista a la senadora Vanessa Rubio, que ella hablaba en relación a la ley de ingresos, pero hacía notar que el año 2020, el año próximo, va a estar plagado de sucesos fuera de México que van a incidir en nuestro desarrollo económico. Y citaba el ejemplo del Brexit, si finalmente culmina, como todo parece indicar, y en qué condiciones habrá de hacer para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un elemento muy relevante que ella señalaba tiene que ver con la declaración o la declaratoria de que Alemania ha entrado en recesión económica. Alemania es el motor de la Unión Europea y el hecho de que haya reconocido en sus estadísticas de que por tercer trimestre consecutivo ha caído su crecimiento económico muestra ya que están en recesión y qué implicaciones va a tener esto para el conjunto de uno de los bloques económicos más relevantes del mundo. Y la tercera hablaba de los signos de la desaceleración económica en los Estados Unidos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto de cómo nos repercute aquí en México. La industria automotriz mexicana, que es el elemento más importante de las exportaciones no petroleras de México, está sufriendo en este momento una caída en sus ventas, parte importante de sus ventas en el mercado interno, pero otra parte tiene que ver con la exportación de vehículos a los Estados Unidos, es decir, allá están comprando menos vehículos que el año pasado y de inmediato esa situación, esa restricción de mercado afecta a nuestro país. Fíjense, 3 circunstancias fuera de México, pero que tienen efectos en nuestro país. Ahora veamos lo propio. Desde este año, cuando se tomaron las decisiones de ingreso y del presupuesto de egresos 2019,
se hicieron sobre una base que ahora estamos aquilatando, pues sencillamente se les pasó la mano. Me refiero al principio de austeridad. O sea, se consideró por parte del Ejecutivo, del presidente de la República entrante, Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando de diciembre del año pasado, de que con los ahorros provenientes de combatir la corrupción, una estimación que cada vez queda más clara que fue producto, vamos a decir, de un número mágico, no de un diagnóstico preciso y real, de 500,000 millones de pesos que se desviaban del presupuesto público a diversos actos de corrupción por parte de toda clase de funcionarios, desde los más altos hasta los más pequeños. Pero ese era un supuesto. Entonces había que combatir la corrupción por un lado y por otro aplicar un programa de austeridad. Ahora también en esa entrevista de radio escuchaba un término que me parece que ilustra bien. Una cosa es la austeridad y otra el austericidio. Y ahorita estamos viviendo una etapa de austericidio. Por ejemplo, dentro de ese marco de combate a la corrupción de austeridad, se definió acabar con el ramo 23. El ramo 23, que su nombre elegante en el presupuesto es provisiones salariales y económicas, es de dónde provenían los recursos para que los municipios del país, todos los 2.450 municipios del país, recibieran fondos provenientes de la Federación para realizar sus programas de infraestructura. Por ejemplo, hacer banquetas o pavimentar calles o hacer pozos pluviales o algunos proyectos de ampliación de agua potable, de esos muy necesarios, pequeños, muy pequeños para que los capture un gran proyecto estatal, pero indispensables para la vida de la comunidad. Todo ello venía de ese ramo 23. ¿Qué problemas hubo? Fue el ramo que se bautizó como el ramo de los moches, en que se asignaba una cantidad a diputados de anteriores legislaturas y ellos, junto con los alcaldes, gestionaban esos proyectos. Y de allá se dieron eventos denunciados de corrupción, que por cierto nunca se procedió contra nadie, pero el rumor fue suficientemente fuerte para que tomara la determinación la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados de eliminar toda clase de proyectos del ramo 23. No lo pudieron eliminar porque ahí vienen las provisiones salariales, es decir, lo que se aumenta de los salarios para los trabajadores al servicio del Estado. Pero todos los proyectos se fueron. ¿Cuál es el efecto? Ustedes que recorren el estado de Yucatán saben que este ha sido un año muy difícil para los presidentes municipales que tomaron posesión. Apenas habían empezado ellos en septiembre del año pasado y que han tenido que lidiar con muy pocos recursos frente a las necesidades de sus de sus representados, ¿no? Bueno, entonces se puede decir, o no sé cómo lo ve usted, o sea, la situación que en la actualidad estamos viviendo es producto de la recesión internacional que hay y de políticas mal aplicadas por parte del gobierno federal, en lo que va de su administración, decisiones mal tomadas en relación, pues a lo que usted acaba de explicar, por ejemplo, el ramo 23, ¿no? Políticas de recortes presupuestales que pues yo creo que pues por los efectos que estamos viendo, como usted dijo, no eran lo más adecuado. Efectivamente, Adriana, es una combinación. Mal haría en concentrarme en todos los errores que a mi juicio se han cometido en la conducción económica en esta administración. Me refiero a la conducción que tiene que ver con la vida cotidiana, porque los grandes números de la macroeconomía, como le llamamos, por ejemplo, el déficit de las finanzas públicas, que es algo que los mercados ven con mucho cuidado y atención. Un gobierno que gasta más que lo que ingresa es un gobierno que no se puede confiar, y en eso, hasta el momento, han conservado, estamos hablando de todo 2019, la disciplina de las finanzas públicas. Pero ¿a qué costo? A costos de recortes a diestra y siniestra. El ramo 23 es uno de ellos.
pero podemos ir en cada uno de los renglones del presupuesto viendo que los ajustes que se han hecho, los recortes, para llamarlos en buen lenguaje, la pregunta que sigue es ¿a dónde va el dinero de esos ahorros? Y el dinero va a 4 proyectos emblemáticos que tiene el presidente de la República. El primero y más conocido de ellos es el aeropuerto de Santa Lucía. Acabar con un aeropuerto que ya tenía un avance de 35% en Texcoco. Pagarle a todos aquellos que habían invertido en ese aeropuerto, o sea, tenedores de bonos de distintas partes del mundo, no solo las Afores mexicanas. Y después empezar la aventura de construir en un aeropuerto militar, un aeropuerto civil, no solamente cuesta un montón de dinero público, sino que le dio un golpe muy severo a las expectativas de inversión, pues tanto de los privados nacionales como del exterior. Luego, el otro proyecto emblemático, los dos Bocas Tabasco, la refinería. El gobierno ha decidido rehabilitar Pemex. Qué bueno que sea rehabilitar Pemex. Qué bueno que sea realizar inversión pública en el sector petrolero. Qué malo que sea en una planta de refinación de petróleo. Cuando desde el proyecto se concursó y las grandes empresas constructoras de refinerías del mundo declinaron participar porque ni por la cantidad, 8,000 millones de dólares que había asignada para el proyecto, considerando que iba a costar más caro, pero tampoco por el tiempo. El tiempo tiene que ver con que el gobierno insiste en que va a estar lista la refinería en 3 años y la terca realidad muy conocida por estas empresas dice que es imposible. Es imposible. Entonces ahí tenemos 2 de esos proyectos, yo les digo los proyectos esponja, porque recogen todos los fondos públicos para ponerlos allá. Número 3, el Tren Maya, que sabemos que el Tren Maya está, vamos a decirlo elegantemente, en la nebulosa. Ya vimos que Carlos Slim, que tiene muy buen colmillo, ya dijo que está dispuesto a invertir en el tramo Mérida-Coatzacoalcos. Pues claro que sí, porque Mérida-Coatzacoalcos, aparte de que ya finalmente, después de 5 años seguidos, el tramo está rehabilitado para trenes de carga, pues es la unión de Yucatán con el centro y norte del país por la vía ferroviaria. Pero yo no he oído que hable nada del otro tramo de la selva quintanarroense hasta salir en Palenque, que es francamente desde el punto de vista ecológico muy cuestionable y desde el punto de vista económico mucho más. Y yo estoy esperando que haya alguien con visión empresarial que diga, sí les hago el tramo de Cancún a Tulum, pero se los hago como un tren de cercanías para resolver en esos 120 kilómetros los problemas. Pero mientras el gobierno usa recursos, ni más ni menos, que los provenientes de los derechos de no inmigrantes, los toma y dice, esto va a ir a ese tren, que es como una gota de agua, ni el 10% del presupuesto que va a requerir el tren viene por esos derechos al año. A cambio, ¿qué hace? Cercena completamente toda la publicidad y propaganda en materia turística. O sea, esa campaña tan fuerte que había en el exterior, posicionando a México, buscando que vinieran más turistas de otras partes del mundo, mejorando la conectividad, etcétera, fue cortada bruscamente. Ahora está a cargo de las embajadas, pero las embajadas tienen otras capacidades, no necesariamente la promoción turística ni económica. No están hechas para eso. No, por más esfuerzos que hagan, no está, vamos a decir, dentro de sus expertise. Ellos sirven para otras muchas cosas. Número 4, nada más para agotar, el otro proyecto emblemático, que es el que, desde mi punto de vista, tiene mayor viabilidad económica, pero del que poco se ha hablado, es el tren transísmico. El que iría de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos o Acayucan, y que permitiría, mediante un transporte multimodal,
unir los puertos del Pacífico con el Golfo de México y desde luego con las rutas del Atlántico, que eso sería muy bueno en términos de logística, porque el puerto de Los Ángeles, que es el que hace esa función en la región, está saturado. Y Panamá y su canal están más abajo y cuesta mucho pasar por el canal. Entonces, ese proyecto desde el punto de vista económico tiene viabilidad. Bueno, usted ya nos aclaró bastante el panorama, porque la verdad muchos estaban preguntando, todos nos estábamos preguntando dónde va a ir el poco dinero que hay en México, ¿no? Pero por otro lado, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Porque ya sabemos que lo que antes teníamos de dinero que nos llegaba del petróleo, pues ya no hay, y que nuestros ingresos estaban viniendo de los impuestos fiscales. Y así como está la situación económica ahorita, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Déjame ponértelo así, Adriana. Ya tenemos varios años, muy posiblemente 6, en que el presupuesto de egresos de la Federación, menos del 20% del presupuesto de egresos proviene del petróleo. Y cuando digo del petróleo, no solo estoy hablando de los derechos de extracción del crudo, sino también estoy hablando de los impuestos a la gasolina, que son importantísimos, tan importantes que después de que el presidente López Obrador, durante su campaña, prometió que los iba a quitar, llegó al gobierno y vio que era imposible. Es más, gracias a esos impuestos, ha logrado mantener cierto equilibrio en estas grandes cuentas de las finanzas públicas. Menos del 20%, 17% proviene de eso. Lo demás proviene de otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, es muy importante el impuesto sobre la renta, es el que capta más. Pero el impuesto sobre la renta se paga en función de los ingresos que tenemos, las personas físicas y las empresas. Si la actividad económica empieza a tener problemas, es obvio que las empresas tienen menos ingresos, pagan menos impuestos. Si, por ejemplo, en la Administración Pública Federal corrieron a un número muy importante de funcionarios, de vamos a decir, medio alto y alto nivel, pues esos ya no van a pagar su impuesto sobre la renta, porque además quienes trabajan para el gobierno son los primeros cautivos, esos no se escapan. Pero para nada. Completito pagan. Bueno, pues de los que pagaban más, a eso los corrieron. Entonces, yo me pregunto muchas veces si alguno de estos economistas muy avesados hace el cálculo de cuánto se ahorró el gobierno para no pagarles ese salario, pero a cambio cuánto dejó de percibir. Y chance y salimos chao, Bueno, pero esa es otra. Pero lo más importante es esa ralentización de la actividad económica, impuesto sobre la renta, impuesto sobre el consumo, el famoso IVA. Igual, ¿qué está pasando ahorita con el consumo? De pronto vemos que las tiendas de autoservicio, a contrapartida de lo que sucede en otros renglones de la economía, están reportando un crecimiento pequeño si quieres, pero un crecimiento de 3% en sus ventas. Pero una cosa, Adriana, ese crecimiento se debe a que el gobierno, ese segundo componente que no he tocado todavía y que en un momento más abundaré, del gasto público, que son los programas de subsidios y apoyos, es decir, el dinero que se entrega a la gente. Se deshizo toda la estrategia que representaba el programa Prospera, un programa dedicado a promover que a través de la salud y de la educación y una buena nutrición se contribuyera a romper el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Se rompió. A cambio se dan las becas Benito Juárez. Pero es una por familia, En vez de había familias que por tener hijos menores en condiciones de recibir las becas tenían hasta el tope 3 becas. Había también recursos vía Prospera para apoyos alimentarios. Bueno, había el caso de los adultos mayores, es el único caso de éxito en este momento del programa gubernamental, porque
efectivamente duplicaron la cantidad, casi, no completamente, pero duplicaron la cantidad bimensual que reciben las personas adultas mayores. Pero, ¿por qué es el éxito? Porque había un padrón, y un padrón que venía de 65 y más, y un padrón de los jubilados y pensionados del Seguro Social, del ISSSTE y de la ISSSTEFAM. Entonces, con ese padrón, finalmente hicieron su lista de 8,5 millones de adultos mayores que están recibiendo ese dinero. Es el único caso. La cuestión de las estancias infantiles. En Yucatán había más de 200 estancias infantiles funcionando y había un número, me parece que era más de 10,000 niños que eran atendidos en estas estancias infantiles. El gobierno cambia las reglas y dice, no, le voy a dar 800 pesos a cada madre o padre que tiene a sus hijos en la estancia y que ella busque quién se los atiende. Ya sabrá si el dinero se lo da a la misma estancia o se lo da a la abuelita o a la vecina o a quien quiera. Lo vuelve un problema personal cuando es un problema social que tiene necesidad de una política pública para ser atendido. Bueno, todo ese dinero que llega a las familias por diversas vías generalmente se destina a alimentos. Pero en términos del IVA, los alimentos no tienen IVA, tienen tasa cero. Entonces la recaudación del IVA también se está cayendo. Sí, bueno, la pregunta es, si empezamos a recaudar menos, porque ahorita pues no tenemos las estadísticas, o no sé si usted las tiene, ¿verdad? Pero si empezamos a recaudar menos IVA e ISR, sí se está gastando más en comida, que bueno, la gente está comiendo más, eso está perfecto, está comiendo mejor tal vez, no lo sé. Pero si empezamos a recaudar menos, ¿verdad? ¿De dónde entonces va a salir el dinero para invertir y para todo el gasto público? Lo más castigado en términos de gasto es la inversión. O sea, la inversión pública, es decir, el dinero que el gobierno mete para la construcción de obras. Y voy a poner el ejemplo de Yucatán, que obviamente las diputadas y diputados yucatecos somos 7, somos 3 del PRI, 1 del Verde, 1 de Morena y 2 de Acción Nacional. Los 7 estamos interesados en que al Estado le vaya bien o le vaya menos mal que otros estados. Entonces hemos estado estudiando cómo viene el proyecto de presupuesto para Yucatán. Y en materia de obra pública federal, es, pues, no sé cuántos, pero muy poquitos kilómetros de la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, que ya parece una obra eterna, que ya tiene una buena cantidad de años esta ampliación, y pagar saldos de adeudos pendientes del distribuidor vial de la carretera de Progreso y del Concal. Y hay una cantidad mínima para caminos rurales. Eso es todo. Estamos hablando de la asignación de obras de infraestructura por parte del gobierno federal. ¿Dónde están, por ejemplo, los proyectos grandes que se han estado promoviendo, como es todo el canal de dragado del puerto de altura de Progreso? Que justo que con el dragado, el material, estaba planeado construir o ampliar la plataforma de atraque de los barcos y de los cruceros. Por citar solo un ejemplo, hoy leía y me dio muchísimo gusto que se arrancó la obra de mejoramiento de Yucalpetén. Estamos hablando del puerto de abrigo de Yucalpetén, que fue inaugurado en 1968 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y que ciertamente pues ya tiene más de 50 años y les van, según leí, a meter 73 millones de pesos. ¿Es muchísimo dinero? Sí, pero en términos de la inversión pública en un estado como Yucatán, pues no. Era prácticamente lo que se destinaba al dragado de los puertos en el estado de Yucatán anualmente, para conservar los puertos, los distintos puertos de abrigo del estado en condiciones de acceso. Bueno, la verdad es que los yucatecos muchos tienen pánico escénico porque ya escucharon que nos van a recortar el presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que bajo estas circunstancias hay que ser pues muy cuidadoso en qué se va a invertir el dinero, ¿no? En lo personal, desde luego, en lo familiar, ser muy cuidadosos. Pero justamente
ese cuidado, que hay muchas razones para tenerlo, es lo que como un círculo vicioso complica la situación. Por ejemplo, una familia que está pensando comprar una casa, y esa familia está calculando que sus ingresos van a venir del trabajo de la mamá, del papá, posiblemente contribuye el hijo para pagar mensualmente. Pero cuando tiene la duda de que si al papá lo van a correr porque es funcionario público, si la mamá no va a poder salir a trabajar fuera de la casa porque no va a poder tener atención de los hijos menores, pues esa familia dice, mejor no compro la casa, me voy a esperar, ¿qué tal si me embarco en un compromiso que después no puedo cumplir? Bueno, esas decisiones económicas que tomamos en el seno de la familia tienen una repercusión social, una repercusión global muy relevante, porque falta un ingrediente fundamental en este momento, que es la confianza. Las decisiones erráticas que ha estado tomando el gobierno en materia económica, por no hablar de las otras, son decisiones que han vulnerado la confianza. Pero no solo de los grandes inversionistas, de aquellos que metieron su dinero para hacer el gasoducto submarino que viene del sur de Texas hasta Tuxpan, casi 800 kilómetros enterrados en el Golfo de México para traer gas. No solo de ellos, que estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando también de aquellos que confiaron e hicieron inversión para la exploración de un campo petrolero en el mar, y que una vez que encontraron petróleo les dijeron, ya lo encontraste, ahora te lo quito, ahora es mío. Bueno, ahí tienes. También la gente que confió, que votó inclusive por el presidente López Obrador, y que lo corrieron de su trabajo, porque era pues un directora en una empresa paraestatal, y que dijeron, se suspenden todos los cargos de dirección, todos para afuera. Pero bueno, también, o sea, tampoco como que ayuda mucho que le hagan todos los plantones al señor presidente, y por ejemplo el tema de Culiacán, ¿no? O sea, toda esa balacera que nos da la impresión de que hay una inestabilidad social, ¿no? Y política en nuestro país, pues eso no le da confianza a los inversionistas de venir a México. Y como que hay allí un nudo gordiano, ¿qué vamos a hacer? Porque pues la verdad de las cosas es que necesitamos dinero, necesitamos presupuesto para el 2020, ¿no? Necesitamos ejercer un dinero, ¿verdad? Los empresarios y toda la estructura de gobierno, ¿no? Mira, en cuentas generales, Adriana, el gobierno de años atrás, no solo de ahora, fluctúa en términos de inversión. El 22% más o menos de la inversión general es gubernamental. El resto, estamos hablando casi el 80%, 78% para ser más exacto, es inversión privada. O sea, si la iniciativa privada, si los particulares no tienen confianza, no invierten. Entonces, lo que necesitamos es construir o reconstruir esa confianza. Podrán salir sus dirigentes cúpula y firmar con el presidente los documentos que sean, pero cuando salen de allá le dicen a sus corporativos, cuidado, porque esto no está claro. Y parte de las señales que requiere la economía en su conjunto tienen que ver justamente con el paquete fiscal y el presupuesto de egresos. El paquete fiscal, que es la ley de ingresos, la miscelánea fiscal, donde están los cambios a la ley del IVA, a la ley del impuesto sobre la renta, ley de impuestos sobre producción y servicios, así como también la ley federal de derechos de hidrocarburos y la ley federal de derechos, tienen que estar concluidos antes del 31 de octubre. Estamos hablando de unos cuantos días, la próxima semana. O sea que todos estos cambios le tienen que dar certeza a los inversionistas. Si están bien hechos, sí. ¿O deberían? Deberían. Si están mal hechos, si están tomados con las vísceras y con cálculos económicos cerrados, entonces vamos a tener problemas. Porque una vez que se apruebe este paquete, es decir, de dónde viene el ingreso, que eso es lo que estamos ahora discutiendo. El día de ayer, más bien hoy en la madrugada, la Cámara de Senadores decidió devolvernos
a la Cámara de Diputados el paquete fiscal para hacer una serie de modificaciones. La mayoría de ellas, por lo que pude ver, muy buenas. Lástima que no le siguieron, porque hay todavía un montón de cosas que pudieron haberse compuesto, que la mayoría en la Cámara de Diputados de Morena se entercó en aprobar acríticamente por más argumentos que les dimos, como por ejemplo los derechos para la extracción del agua dedicada a la agricultura y a la ganadería. Bueno, ahí viene de regreso. Nosotros lo vamos a discutir y tenemos hasta el 31, el jueves de la próxima semana, para aprobar. Desde su punto de vista, ¿cómo debería de quedar esto? A ver, para mí tendría que quedar con reglas muy claras que permitan a los distintos actores de la economía saber a qué se atienen. Porque ahorita te voy a meter dos elementos que no estamos considerando. Uno es, una vez que tienes el ingreso, tenemos del 31 de octubre al 15 de noviembre para aprobar el presupuesto. Es decir, cómo se va a gastar el dinero. Y ahí empezamos con problemas. Porque si estás quitando a sectores tan relevantes como puede ser la salud, la educación, la promoción económica, el desarrollo turístico, etcétera, para meter a Dos Bocas Tabasco, por citar un ejemplo, si estás además usando los fondos de ahorro que a lo largo de los años se habían diseñado para momentos de inestabilidad económica, por ejemplo, un fondo que hay que se llama de estabilización de ingresos presupuestales, que cuando el gobierno por cualquier razón se le cae la recaudación del impuesto sobre la renta o del IVA, toma de ese fondo de ahorro para poder estabilizar los ingresos y que no sufra la sociedad en su conjunto. Bueno, pues están tomando ya este año, como no obtuvieron la recaudación que tenían estimada, 129,000 millones. Están tomando prácticamente casi la mitad de lo que se había ahorrado desde 2011. Luego, también seguramente ahora para el debate de la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el INSABI, se habló del fondo de gastos catastróficos que tenía el Seguro Popular. Ese fondo de gastos catastróficos es el que permite atender enfermedades muy caras, como por ejemplo los distintos tipos de cáncer. Pues de esto le están sacando 40,000 millones de pesos para la infraestructura de salud. El problema es que le sacan ese dinero y si no hay previsión, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Le van a sacar los otros 30,000 que le quedan? Ya no va a haber recursos para poder fondear la atención de enfermedades catastróficas de la mitad de la población que no tiene seguridad social en México. Y te puedo seguir narrando lo que está pasando. Ahorita están saqueando esos fondos de ahorro que no son del gobierno, son de todos, porque a lo largo de los años se fueron construyendo para periodos de verdadero problema. Ahorita, según el gobierno, no estamos en ello, entonces ¿por qué los están tocando? Claro. Entonces, o sea, esta ley de ingresos y este presupuesto, ¿verdad?, debería de quedar, pues no sé, una buena parte para inversión para que podamos recaudar nuevamente, ¿no? Habría necesidad. IVA, ICR. O sea, el gobierno tiene, vamos a decir, un margen estrecho, no este gobierno, todos los gobiernos, para moverse en el presupuesto, porque hay presupuestos comprometidos previamente. Por ejemplo, todos los sueldos y salarios de la administración pública, no solamente quienes trabajan, a los que conocemos coloquialmente como burócratas, sino también maestras y maestros, enfermeras, médicos, o sea, todo el personal del servicio público, esos sueldos, el presupuesto tiene que preverlos. Tiene que prever los gastos de seguridad social, tiene que prever las pensiones y jubilaciones. Entonces, digamos, por cerrar un número, el 90% del presupuesto ya tiene etiquetas, ya tiene destinatarios. Y por cierto, uno muy importante que son los estados. Es decir, lo que corresponde a los estados de participaciones en ingresos federales. Y aquí mucho ojo, Adriana, no me cansaré de decirlo. Participaciones en ingresos federales no es un regalo del gobierno federal. Son nuestros impuestos que entran en una bolsa general en el país,
y que de esa bolsa general, con una ley, se distribuye a los estados. O sea, no regalan nada a Yucatán, ¿eh? Lo que nos envían vía participaciones en ingresos federales, que va al estado y va a los 106 municipios, es dinero de nosotros. Pero también va a haber dinero de un oaxaqueño, va a haber dinero de Nuevo León, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte también no la puede tocar el gobierno, aunque se esfuerce. Por cierto, nos hicieron una gedentina con otro de los fondos. Teníamos el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, 40,000 millones de pesos. Se lo sacaron, lo sacaron de la Ley Federal de Derechos, no te hablo del truco. Y esto tiene repercusión porque el 30% de ese fondo era de los estados. Le están quitando por esa vía 15,000 millones de pesos a los estados. Entonces, son problemas que se van a reflejar el próximo año. Pero vuelvo al tema central, el tema de la confianza. No es solo un presupuesto restrictivo o como escuché hoy que me gustó mucho, austericida, así como homicida, austericida. No es solamente eso, sino también las medidas legislativas que se tomaron en contra de las oposiciones, lo que es la ley de extinción de dominio. Bueno, entonces, yo estoy viendo acá que tenemos todo un problema del diseño económico como que está mal planteado, ¿no? Porque pues hay quienes están diciendo que pues le están tirando con todo a Andrés Manuel López Obrador para que caiga, que no es que esté mal planeado y mal diseñado eso. ¿Usted cómo lo ve? No, mira, yo creo que nadie en su sano juicio está esperando que le vaya mal al presidente, porque si le va mal al presidente nos va mal al país. Claro. O sea, eso, y pensar en estas locuras de que el presidente tiene que concluir su mandato, que va a ser el 1 de octubre de 2024, a esas alturas, dentro de 5 años, habrá en la presidencia de la República una persona nueva, porque esta vez, por los ajustes de calendario electoral, el periodo concluye el 1 de octubre. Del 24. Bueno, entonces va a llegar. Yo en lo personal incluso estoy en contra del mecanismo de revocación de mandato, excepto cuando esta es una atribución ciudadana. Pero eso será otro tema que si me vuelves a invitar lo platicamos. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, desde su punto de vista, ¿habría que rediseñar el gasto público, la ley de ingresos, hacer un diseño totalmente distinto del que ahora tenemos? A ver, no es totalmente distinto. Porque tampoco se puede aquí decir vamos completamente a ignorar las bases sobre las que se construyó la estabilidad económica, mucho ojo, pero sí los detalles, vamos a decir, de cómo se distribuye, primero cómo se saca ese gasto y luego cómo se distribuye en el presupuesto. Ahí hay muchísimos problemas. Uno de carácter general, vamos a decir, es esto de llevar el dinero a esos proyectos que no tienen futuro, pero que son producto de la terquedad, no tienen proyecto de inversión, no tienen un estudio de factibilidad. Es como decir, aquí está el terreno, voy a empezar a hacer mi casa y pues sin plano alguno, empiezo a hacer a los agujeros para la cimentación. Algo así está pasando con estos proyectos. Los 4 puntos que en el principio de la entrevista. Cuatro grandes proyectos. Segundo, hay la decisión de privilegiar la entrega de dinero a las personas. Cuando entregas el dinero sin una visión de qué va a pasar en el mediano y largo plazo, es solamente una ayuda asistencial. Puede ayudar a aliviar momentáneamente una necesidad, pero no resuelve el tema general. Y te pongo un ejemplo, si nos queda unos minutos para ello. El programa de Jóvenes Construyendo Futuro. Es un programa que despertó muchas expectativas, pero que también tiene problemas de diseño. El primero de ellos, estoy hablando solo en relación a los jóvenes y a las jóvenes. El problema es que la mayoría de los que se catalogan como ninis, que ni estudian ni trabajan, no son hombres, son mujeres. Y son mujeres entre los 18 y los 29 años que están trabajando en su hogar porque están cuidando a los hijos, están cuidando a los adultos mayores a su cargo,
Entonces, para el censo son económicamente inactivas, pero tienen una función familiar y social muy relevante. A esas mujeres, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ni las vio, ni las oyó. Entonces, ahí ya tienes un problema. Pero vamos a suponer los que sí salieron y entraron a una empresa, entraron a un negocio por un año a recibir una capacitación y a cambio 3,600 pesos mensuales. ¿Y qué va a pasar cuando concluye el año? Si hay una economía que no está creciendo, si las empresas donde estuvieron ellos colaborando no tienen posibilidad, por más buenos que sean, de contratarlos, entonces, ¿a dónde va ese recurso? Y sobre todo, ¿a dónde va la esperanza de ese joven, de esa joven, en auténticamente hacer una carrera y mejorar su condición económica? Pero esa previsión no la tiene el gobierno. A eso me refiero cuando digo que sí hay que rediseñar. Tenemos bases todavía macroeconómicas muy sólidas. Nos costó casi 25 años construirlas. Pero en la economía, como en otras cosas, cuando se pierde la confianza, se pierde todo. Porque la economía es una convención social. Claro, nadie quiere arriesgar su dinero así para perderlo, ¿no? Así es. Así sea el multimillonario más grande de México o la persona más modesta, quiere certeza en lo que va a hacer, certeza en el futuro. Y este paquete está atentando contra esa certeza, pero hay otra cosa. Ya te dije de la ley de extinción de dominio. Además está toda la legislación de facturas falsas. En este país, lo dijimos en la tribuna, ser narcotraficante a gran escala es menos sancionado que tener una factura falsa. O sea, el paquete legislativo que se aprobó en esta materia viene a la Ley de Seguridad Nacional. Equiparan, había 12 amenazas a la seguridad nacional. La invasión del territorio por un país extranjero, la sedición, la separación de un estado de la federación. Bueno, esas cosas son las amenazas de la Ley de Seguridad Nacional. Ahora hay una número 13, que es tener facturas falsas y la evasión fiscal. O sea, es un absurdo. La ley contra la delincuencia organizada. Otro, tener evasión fiscal o una factura falsa, ley contra la delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa para que el proceso se enfrente desde la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tú tienes que probar tu inocencia al revés de todo el sistema penal acusatorio, en que el Ministerio Público tiene que probar tu culpa. Aquí no. Aquí tú tienes la responsabilidad de hacerlo desde la cárcel, no en libertad. Eso es, tú dime, con esos elementos, ¿qué clima de confianza puede haber en un futuro inmediato? Sí, claro, o sea, uno puede entender, ¿verdad?, que se pueda jugar mucho dinero a través de la corrupción y de estas facturas falsas, ¿no? Pero, pues, no todo la economía del país descansa o puede descansar en combatir la corrupción. Hay que tomar otras medidas. No, sí tiene que haber un combate como, sí, o sea, la voluntad, no la voluntad de combatir la corrupción es fundamental. Sí. Solamente que tú tienes, como cuando se te sale una úlcera en el brazo, tú tienes una opción, le puedes poner medicina, puedes tomar antibióticos, puedes cuidar esa úlcera para ver si se cura, y solo en el caso extremo de que no se cure, vas con el cirujano y pácatelas, te corta el brazo. La otra es que desde que llegas con tu úlcera diga el cirujano, qué fea está esto, vamos a darle cuchillo y ¡puc!, te corta el brazo. Eso es lo que está pasando acá. No hay ni siquiera un diagnóstico adecuado. Están cortando, destruyendo programas en vez de arreglar aquellos elementos que sabemos que eran fuente de corrupción. Se les ha hecho mucho más fácil deshacer, destruir, que componer. Y eso en términos sociales es muy caro. Es como si quisieran, vamos a quitar todo lo que ya existía y vamos a hacer algo nuevo, diferente, totalmente diferente, ¿no?
Así es, pero el problema es que hay certeza en lo que se quita, en lo que se destruye, y una total incertidumbre en lo que quieren construir. Doctora, ¿cuál sería, ya para terminar esta entrevista, su expectativa para el 2020 en términos de la economía, del crecimiento económico para México, para el estado de Yucatán? Fíjate que es, para mí, así me debato. Porque por un lado veo las oportunidades que en el escenario mundial tiene México. Te voy a poner un ejemplo. Es de los países que pagan el mayor rendimiento a los inversionistas. O sea, invertir ahorita en México le puede representar a un extranjero una tasa en dólares de alrededor del 8%, que es un dineral. Porque, por ejemplo, en Europa ya están planteándose los bancos cobrar por tener tu dinero. O sea, no solo no te pagan rendimientos, sino te cobran por conservarlo. Eso ya está pasando en Japón desde hace años, pero bueno. Entonces, eso hace que venga inversión extranjera al país, pero viene en instrumentos que están en la bolsa de valores, no necesariamente a invertirse en la economía real. Entonces, pienso, hay oportunidades importantes en México con un manejo económico prudente, como hasta el momento han llevado en términos macroeconómicos. Pero por otro lado, si viene la inversión extranjera, si la misma inversión nacional la andan espantando con medidas que no buscan la certidumbre, sino el aplauso fácil político, nos va a ir entonces muy mal. Por esas amenazas que vienen de afuera, nosotros no podemos influir en la política económica de los Estados Unidos, que por cierto va a estar inmerso en 2020 en un proceso electoral muy complicado, que va a terminar hasta el primer martes de noviembre. Dentro de un año estaremos unos cuantos días de que los estadounidenses definan si Donald Trump es reelecto o si eligen a una nueva persona para la presidencia. Entonces, todo 2020 va a tener esas turbulencias. ¿Qué va a pasar en la Unión Europea? ¿Qué va a pasar con el conflicto de China con Estados Unidos? TLC. La ratificación de lo que conocemos ahora como el TEMEC. Y mira, dentro de todo, es lo que menos me inquieta en este momento, porque mientras no se ratifique el nuevo, el viejito, el de hace 25 años, sigue vigente. Sigue vigente, salvo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en algún momento, en algún arranque, decida decir que Estados Unidos se sale, ¿no? Que esa es una posibilidad latente, que espero que no suceda, pero si se ratifica el TEMEC en los próximos meses, ese es un elemento muy importante de certidumbre externa, que tenemos que aprovechar internamente. Pero si internamente no estamos organizados, si estamos golpeando a la gente que invierte, seguro que va a ser otra oportunidad que se va. ¿Y para Yucatán? Para Yucatán, yo veo que dentro de esta situación tan compleja, Yucatán tiene algunas ventajas. La más importante de ellas es la percepción de seguridad que hay todavía en el Estado y que tenemos que cuidar no solo como un bien en sí mismo, el derecho que tenemos las y los yucatecos a una vida libre de violencia, sino también como un factor de competencia económica. La gente que está llegando a Yucatán, mucha de ella trae su recurso, hace su inversión, pone negocios, encuentra trabajo, contribuye a que se expanda la economía de Yucatán, trae nuevas visiones, o sea, creo muy positivo en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la seguridad desde esa doble perspectiva, la perspectiva humana y la perspectiva económica. Segundo, creo que el gobierno del Estado ha actuado hasta el momento con mucha prudencia, porque ha sabido darle continuidad a aquellos proyectos de la administración anterior, que era de otro partido, que sabe que son importantes para el Estado, que necesitan tiempo para poder empezar a dar sus frutos, que no los ha tirado a la basura, que no ha cortado ese brazo, incluso donde ha visto que hay sus úlceras, prefiere curarlas a cortar el brazo, ¿no?
Entonces eso también da confianza. La tercera cuestión tiene que ver con la situación de los municipios. Esa me preocupa sobremanera. Porque si el gobierno del Estado va a sufrir por esta disminución del presupuesto que ya anunció el gobernador Mauricio Vila, ¿qué les espera a los 106 municipios? Sí. Mérida se defiende mejor porque la mitad de los ingresos de Mérida ya provienen de sus propios impuestos, por ejemplo del predial, pero conoces muy bien el interior del Estado. Dime qué pueden esperar esos municipios del sur que a duras penas tienen para pagarle a sus regidores la luz y generalmente con muchas dificultades, a veces ni siquiera pueden pagar el recibo de la luz y mucho menos hacer obra pública. Entonces ahí hay un problema social muy fuerte que tendremos que ver, fundamentalmente diputados y el gobierno del Estado, cómo lo atendemos, ¿no? Pero en general yo espero un 2020, que además es un número muy emblemático, que Yucatán, con esas fortalezas, logre hacer chiquitas sus debilidades. Bueno, pues esperemos que sí. Veo que Francisco está ahí tomando nota, seguramente nos quiere decir quiénes se están reportando esta noche al programa Café de Prensa Nocturno. Sí, son bastantes personas que hacen favor de estar pendientes del programa. Tenemos a la maestra Mildred Bojorquez Manjarres, tenemos por acá en Tizimín, Yucatán, al psicólogo Arturo Pelcastre Monfiote, por acá también tenemos a Leonice Oichan, a Mario Ponce, le damos la vuelta a la libreta, dice Manuel González Góngora, Daniel Barquet Loesa, compañero periodista, tenemos a Manuel Reyes Sánchez Ruiz, está aquí Carlos Aguilar Vázquez, Eduardo Carrillo, Alberto Agustín Barceló Pech desde la Academia Municipal de Lengua Maya, en Taxi Yucatán, Moisés Aqueuc, y vamos a ver quién más anda por acá. Está Matt Miguel Ángel, Raúl Isidro Pich, está Malú Gutiérrez Silveira, compañera locutora, periodista también de hace muchos años, Nati Mike Cap, Lisbeth Argüelles, Dilio Buenfil Arjona, Gerardo Gamboa, está Enrique Ignacio Lugo Lugo, Gabriel Alonso, Tony Ruiz, por acá tenemos a Marco Vargas, compañero también comunicador de hace muchos años, está por acá René Kawich, Daniel Cooper en la ciudad de Valladolid, también periodista, está la empresaria Carmen Lorena Gamboa Sosa, por acá está Mirna Villanueva y otra Mirna Hoyos Islam, la abogada, ex senadora, todo eso, ¿verdad? Ella está en la Ciudad de México, desde allá nos está viendo. Por acá está Rosalindo Pérez desde Jalapa. Rosalino Pérez. Sí, desde Jalapa, Veracruz. En San Crisanto, puerto de litoral norte de Yucatán, está José Inés Loria Palma, José Aldana, Víctor Álvarez, Patricia Hernández Flores. Creo que todavía tengo por acá algunos más. A ver, estos son bastantes que juntaron. La licenciada Sabri, la doctora Sabri por acá, con toda esta gente, ¿no? Está Gerardo Escaró Soler, el doctor Gerardo Escaró Soler, que fue diputado federal del PAN hace algunos años, Griselda Cocón, Antonio Romero, Bartolomé Ancona, y bueno, creo que ya por último la empresaria Yane Carrillo Vega. Creo que hay algunos más, pero se me perdieron. Pues muchas gracias a todos por estar en este programa Café de Prensa. Hoy estuvimos en entrevista con la doctora Dulce María Sauri Riancho, diputada federal por Yucatán y vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias y esperamos tenerla de nueva cuenta aquí en el programa Café de Prensa Nocturno, pues para platicar de otros temas. Pues muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Hasta luego.